en el sentido de que puede haber una fluidez en el sentido de la conversación. Y en este sentido, no hacer un monólogo ni tampoco aburrirlos a ustedes porque son temas que en realidad tienen mucha carga diplomática, pero también creemos que la información científica, académica, puede ser popularizada. Lo que yo quería preguntarle a Miguel Ángel es sobre política exterior, cómo la Cancillería peruana logró insertar al Perú en el mundo. Antes el Perú solamente se miraba el ombligo, no estaba en los no alineados, un TAN, y entonces vino pues todo el tema de la Revolución Peruana en los 70 y gracias a los visionarios, entre ellos quiero destacar a Osvaldo de Rivero Barreto, porque también como herramienta contribuyó muchísimo ese libro que ya tiene la cuarta edición, El mito del desarrollo. Cuarta edición en Londres, en Estados Unidos, traducido a varios idiomas, en la que hasta ahora tiene como vigencia para analizar como un bisturí la realidad no solamente peruana, sino mundial. Entonces, quisiera que Miguel Ángel, como analista internacional, como jurisconsulto, nos diga cómo la Cancillería peruana se elevó y nos puso en la órbita internacional y también abarcó, y en ese sentido lo comprometo a Rómulo Acurio para ver cómo es el reto de la imposición, creación de políticas verdes para el Perú y para el mundo. Primero entonces Miguel Ángel Rodríguez Paquet desde Lima. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Mi saludo a toda la Tacna linda, siempre querida, la Tacna histórica, la Tacna que también es parte de este bicentenario que hemos comenzado a celebrar los peruanos. Más allá de las adversidades políticas de la coyuntura, tenemos que mirar el mundo, tenemos que mirar los 200 años de la patria y por eso mi saludo contigo, Oscar, al embajador Osvaldo de Rivero, que siempre he dicho que es el canciller ausente, que está faltándole a Torretagle. Y mi saludo a Rómulo Acurio, el embajador Rómulo Acurio, que, como bien dijo, nos vemos después de tiempo, años, diría yo, ahora por Zoom. Mi saludo para los dos importantes y amigos del servicio diplomático de la Cancillería. Mira, Oscar, has hecho una pregunta muy importante, porque la gente que nos ve y que nos escucha siempre ha tenido allí la tradición de Torretagle, la historia de Torretagle, el volumen de Torretagle, y la eso hay escuela que... diplomática de Torretagle. De Torretagle diplomática, la Cancillería, y eso hay que relevarlo. Fíjate, la Cancillería es la primera institución bicentenaria de la patria, 3 de agosto de 1821, solamente 3 días después de que San Martín proclamara la independencia, por un decreto crea las secretarías de exteriores, de Marina y la de Hacienda, y allí se apuesta el primer ministro de Relaciones Exteriores de la historia, Juan García de Río, cartaginés importante en la historia de la diplomacia peruana. Y entonces, claro, luego Bolívar las fusiones, luego vuelve desde los tipos de la Mara a hacer los ministerios propiamente dicho, pero hay un gran arquitecto, se llamó José Gregorio Pasoldán, por favor, no nos olvidemos, José Gregorio Pasoldán, que fue yo siempre he dicho, el verdadero constructor de la diplomacia peruana en los tiempos de Ramón Castilla. Es verdad que José Faustino Sánchez Carrión, que no debo dejar de mencionarlo, el gran tribuno, pero al mismo tiempo canciller peruano, que fuera un volumen en la etapa inicial, luego de la partida del generalísimo de José de San Martín. Y bueno, y hemos tenido figuras importantes, pero tú te referías, ¿cómo es que el Perú se hizo grande? Bueno, siempre por personajes. Y aquí quiero referirme
a esta enorme figura de Arturo García Salazar, canciller del Perú 1918-1919, que en 1947, Oscar, formara parte de esa histórica comisión de Anscott que llevó a las Naciones Unidas recién creada en 1945, a donde fue Alberto Ulloa Sotomayor, canciller de la República y al mismo tiempo el más grande internacionalista que ha producido el Perú, para la firma, miren ustedes, la firma de la Carta de San Francisco. El Perú es uno de los firmantes y eso es parte de, hay que relevar en la vida internacional del Perú, porque luego ya fueron más países como hoy, pero ahí estaba Alfonso Arias Schreiber. Y entonces 2 años después, Arturo García Salazar, me lo contaba mucho su hijo, Arturo García García, canciller del Perú, a quien conocí desde muy joven, me contaba todas las historias, pues contribuye en esta comisión que va al Medio Oriente para darle luego a las Naciones Unidas un informe que sería luego la resolución 181 de 2 estados para Palestina e Israel. ¿Te imaginas ese gran volumen para la historia de nuestra vida diplomática, ese gran aporte de Arturo García Salazar? Pero además que de él está evidentemente la figura enorme de Víctor Andrés Belaúnde, que fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, otrora extraordinario diplomático, la peruanidad y un hombre versadísimo que le dio mucho lustre a la patria, y por supuesto José Luis Bustamante Rivera, que fue presidente, pero llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas, y por supuesto, Javier Pérez de Cuellar, que es, como le he dicho en mi libro, a que buenamente te has referido, es la expresión de la universalidad de Torre Tagle, el peruano más universal. Y entonces, claro, hemos tenido una cancillería ordenada, importante, con hitos de gran pliego a la valentía, como Hernando de la Valle, que va a Santiago de Chile a solamente semanas de que Chile nos declare la guerra, y va y conversa y luego vuelve y le dice al presidente, le dice al Congreso, y no le hacen caso. Un diplomático con una visión ecuménica de la seguridad y la defensa. Y entonces, fíjate, desde que Ricardo Rivera Schreiber fuera canciller del Perú en 1955, él crea la Academia Diplomática del Perú para darle una formalidad, una estructura orgánica, y allí está, mira, el primer director de la academia, que fue Alberto Ulloa Sotomayor, fue con mi maestro como su secretario, Gonzalo Fernández Puyol, otro era presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, lo acompañó, y desde ese momento, a mi juicio, la Cancillería ha tenido una visión más orgánica, ya estamentaria, como servicio, pero entre esos enormes logros, la construcción del derecho del mar, Oscar, la gente que nos viene se escucha, la tesis de las 200 millas, que es verdad que Chile la planteó en 1947, en el 23 de junio, pero el Perú la hizo, le dio un volumen, un gran trabajo llevado adelante por Juan Miguel Vácula, otrora extraordinario cultor del derecho del mar, Alfonso Arias Schreiber y Carlos Alzamora Traverso. Entonces, fíjate, la Cancillería peruana ha tenido pues una importante trayectoria en todo este proceso, en la configuración del sistema internacional, el gran aporte de la Carta Democrática Interamericana, firmada en el Perú en el 2001, el mismo día de las Torres Gemelas, ese extraordinario aporte del Perú. Me olvidaba de nuestro importante aporte, sin que le tiemblen las manos a nuestra diplomacia y al presidente, que fue Fernando Belaúnde Terry, ese apoyo durante la Guerra de las Malvinas, apoyando a esa Argentina que en pleno siglo XX era objeto de acciones ultramarinas por parte de Inglaterra. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, porque además estuve muy ligado con los temas y los trabajos, a la victoria jurídica, lo digo siempre,
del Perú ante Chile en la Corte Internacional de Justicia, que no fue un trabajo diplomático, sino jurídico, pero que fue aliento de la política exterior peruana, que todavía hay que hacer algunas otras anotaciones, pero que fue un triunfo, evidentemente, de nuestra política exterior y nuestra visión de la Antártida. Me olvidaba, 1955, el famoso cuadrante sudamericano desarrollado por Gonzalo Fernández Puyó, esta enorme visión peruana de lo que ha significado este espacio de continental del sur, que es el patrimonio común de la humanidad. De manera que yo aquí me refiero a esta dinámica de los logros. Yo espero que me preguntes también los desaciertos para referir y haya un equilibrio, pero sin duda alguna, sin mencionarlos todavía, en el balance, como le digo siempre a mis alumnos en las clases, Torre Tagle, prestigio, mucha gente extraordinaria, y hoy con miembros del servicio muy valiosos, que a mi juicio deberíamos motivársele más, porque tienen mucho talento para darle al Perú ese brillo histórico que ha dado Torre Tagle, que ha dado la diplomacia peruana, con estas enormes figuras, y entre ellas, evidentemente, Carlos García Bedoya, que fue el partero científico de las relaciones internacionales de la Cancillería peruana. Y ahora se me ocurre una palabra: coraje. No hay que olvidar también el coraje de Porras cuando aboga por Cuba. Hacía alusión justamente en el interno por el tiempo, pero ya que me lo dices, Raúl Porras Barrenechea, que siempre cito en mis clases, aquel 23 de agosto de 1960, San José de Costa Rica, el que llamé en una columna de correo el canciller principista, el hombre que llega a esa reunión y hace una defensa de este principio, no de Cuba, sino del principio de no intervención, que evidentemente tuvo mucho que ver con esto que son los valores personales, y no como ahora, que estás viendo un comunicado de Cancillería, que realmente es una vergüenza lo que hemos visto, lo he dicho de mil maneras, un Twitter, inclusive hablando de que puede haber, que llama a un comportamiento democrático, como si en Cuba hubiera democracia. Pero eso yo digo siempre, hay dos cancillerías, la histórica, la bicentenaria, la que siempre a mis alumnos les digo que es la que tienen que mirar, y la última que tiene arreglo, es subsanable, permíteme decirlo en términos procesales, pero Torre Tagle, en la dimensión de los 200 años, yo sigo con esa imagen con la que entré a trabajar en la Cancillería y destinado a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, donde fue un privilegio conocer a los grandes gurúes de la diplomacia, las vacas sagradas, haber trabajado con ellos. Fue un privilegio, Oscar. De manera que ese es el gran balance de la historia que a mi juicio en el Bicentenario tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ángel Rodríguez Macay, desde Lima, en este análisis de logros y retos de la Cancillería peruana en los 200 años de historia. Muchas gracias. Yo quisiera verdaderamente felicitar al embajador Osvaldo de Rivero, porque en rigor son pocos los diplomáticos que recuerdan a la diplomacia, a la política exterior de los años 70. En verdad que sí. Yo recuerdo mucho una reunión al comienzo de los 90, estaba Juan Miguel Bácula, Gonzalo Fernández Puyó, Jorge Morelli Pando, Arturo García García, Guillermo Loman Villena. Ahí estaba yo sentado con ellos, tomando nota, silencio, escuchando todo, tomando nota, y una anécdota que contaban, miren cómo coincide con lo que dice Osvaldo de Rivero, ¿no? Dice que un día Mercado Jarrín se acerca donde el presidente del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, Juan Velasco Alvarado, le dice: presidente, entonces mañana estamos partiendo. Y Velasco le dice: ¿cómo? ¿A dónde va? Presidente, nos vamos al Cairo. ¿Al Cairo? ¿Y para qué van a ir a Egipto?
La tesis de las 200 millas, presidente. Ah, vayan, claro que sí, claro que sí. Miren ese nivel de desprendimiento que tenían nuestros diplomáticos, el canciller Edgardo Llosa, esos embajadores, no voy a decir de antes, ¿no? Pero digamos, esa manera de ponerse la camiseta de la patria. Entonces la Cancillería ha tenido ese gran proceso y yo lo he olido bastante, muchacho, en los diplomáticos viejos, antiguos, de las grandes formas que enseñó Torre Tagle, y por eso concurro en lo que dice Osvaldo Herrero, que fue además protagonista y que tuvo el privilegio de trabajar con Javier Pérez de Cuellar. Pero, ¿qué ha pasado con la Cancillería, Oscar? Que el Perú lo sepa. Miren, en la Cancillería de los años 90, allí realmente sufrió un detrimento muy grave. Cuando la Cancillería se produjo el cese de 117 diplomáticos, lo vi completo, todo el proceso, el posterior, los llantos de los diplomáticos, algunos muertos, los dramas familiares, todo lo vi, y algunos de ellos realmente murieron sin que fueran restituidos al servicio. Eso le hizo mucho daño a la Cancillería, que se produjo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y en los 2000, cuando hay un perdón público que dijo Alejandro Toledo, yo dije, qué bueno, allí vamos a empezar a engranar otra vez la unidad de un servicio que necesitaba mirarse al mundo de una sola manera. Pero hay que decirlo para que la gente que nos ve, nos escucha, lo entienda. La Cancillería hasta ahora, hasta el día de hoy, 2021, 18 de julio, no ha logrado esa unidad que fue dañada en los años 90. No ha logrado. Hay dos grupos en la Cancillería. Yo tengo amigos en los dos grupos y los escucho y casi me tengo que poner un costado y mirar cómo cruzan. Y entonces eso es un problema estamental que hay que solucionar. Ojalá que tengamos un canciller que pueda buscar, encontrar esa fusión. Yo recuerdo mucho a un diplomático joven que se fue, Alfredo Chuquiguala Chil, hermano mío, que él dijo una vez, Miguel Ángel, yo era miembro del comité electoral, del comité de la revista, las publicaciones, de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos, y me decía, voy a llevar adelante en esta idea de la unidad, ensanchemos. Y hizo una celebración del Día Diplomático donde invitaba incluso a los no diplomáticos y todos se encontraron, casi un San Martín de Porres, una cosa maravillosa. Y eso está faltándole a la Cancillería hasta el día de hoy. Por ejemplo, algunos diplomáticos no les pagan la CTS, que fueron parte de ese proceso dañado. Háganlo para que las heridas cierren, cicatricen. Y miremos el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no ven que eso, el frente externo? Y ese frente externo, como he dicho siempre, necesita carácter. El carácter que vi en los que yo conocí en la etapa senil de su vida, pero lúcidos, el carácter de los que he leído en el pasado. El carácter no es ser gritón, ni es ser mandón, ni faltoso, jamás. Carácter es decirle al mundo que la Cancillería peruana tiene un prestigio ganado y que tiene una mirada objetiva de lo que está pasando, como por ejemplo lo de Venezuela, lo de Cuba. O sea, tener una aproximación real y no estar pensando, como bien ha dicho Osvaldo de Rivero, un poco pensando en el puesto, salir allá, dónde me coloco. No. Ahí está. Y los jóvenes de hoy día, los diplomáticos de hoy que salen de la academia, contagiarse más, porque yo cuando converso con ellos, lo primero que están pensando, de buena fe, ¿no? Están pensando en el lugar donde van a ir, y los distrae, y el café va en función de eso y no en función de los grandes temas del Estado, que se va perdiendo. Entonces creo que un Ministerio de Relaciones Exteriores del siglo XXI necesitará un canciller que logre esa unidad que requiere el frente externo de la patria,
para superar estragos como el que hemos visto hace poco con Escazú. Ahora que hablaba Rómulo del tema del cambio climático, del medio ambiente, miren, Escazú ha pasado felizmente, el Congreso se puso los pantalones y con una comisión que preside Gilmer Trujillo pudo detenerlo, pero los intereses del país los hemos visto pasar, ese ecumenismo, esa manera de entender lo que debe ser la defensa, por supuesto, irrestricta, irresoluta, pétrea de nuestra soberanía, de nuestra cobertura internacional en el tema del medio ambiente. Hay que fortalecer. Yo creo que la experiencia de Escazú, que felizmente fue archivado, pero hay que aclarar y fortalecer el tema del medio ambiente. Fue para mí, desde mi perspectiva, una suerte de llamar la atención para poner el tema del medio ambiente en el lugar que corresponde en pleno siglo XXI. Y ahora que tenemos 3 verrugas en el continente, permíteme decirlo, no países, sino gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela y el de Nicaragua, tenemos que ser principistas, tenemos que volver a hacer porras, no le tiemblen las manos, no tengan miedo, eso va a prestigiar. Ser principista es la mejor heredad que se le puede dar a un pueblo, así como le digo a mis hijas, los principios es lo que yo les voy a dejar a ustedes. Yo le pido a la Cancillería peruana que vuelva a esa histórica en el balance, que sigo creyendo que es lo más notable, importante que hoy festejamos, ese gran volumen. Y finalmente, Oscar, aquí contigo, fíjate, aquí está la publicación que seguramente la tiene Osvaldo de Rivero y también la tiene Rómulo, la del sesquicentenario, amigos. Esta publicación del sesquicentenario son más de 90 tomos, yo los tengo todititos acá en la biblioteca, de aquí saco todos mis artículos, voy leyendo, revisando las fuentes primigenias. La Cancillería en el mes de febrero hizo una publicación que seguramente Rómulo lo puede contar más, de historieta, pero qué manera tan bella de presentar la historia del Ministerio de Relaciones Exteriores para que los niños puedan verla. Pues le pediría a Rómulo para que la gestión se pueda publicar masivamente esas historietas, imprímanla, publíquenla, no solamente en disco, en CD, está bien, imprímanla, y ojalá que nos preparemos para 96 tomos pensando ya en Ayacucho, porque para el Bicentenario, no ve que nadie quiere trabajar, son flojos en el aparato del Estado, no hacen este tipo de publicaciones. 96 tomos que fueron preparados en los años 70, hay que hacer ahora para Ayacucho, pensando en ese otro Bicentenario que tenemos a la puerta. Ya nos ha ganado por la pandemia además, pero preparemos, trabajemos a fondo del país. Gracias por tu vehemencia.